¿Te has dado cuenta de cómo ciertas frases de tus hijos parecen tener vida propia? Cómo entran por tus oídos, bajan hasta el pecho y se quedan ahí, pulsando, resonando, quitándote el sueño. Incluso intentas ignorarlas, te dices a ti mismo que solo fue una discusión tonta, que todo el mundo dice cosas sin pensar cuando está nervioso, pero hay algo en esas palabras que no se va, algo que duele, en un lugar que ni siquiera sabías que aún dolía. Y tal vez te hayas sorprendido pensando, ¿seré yo? ¿Estoy siendo demasiado sensible? ¿Es normal que un hijo le hable así a su madre, a su padre? Al fin y al cabo están estresados, su vida no es fácil, y yo soy adulto, puedo soportarlo, siempre lo he soportado. Pero ¿y si te digo que hay una profunda diferencia entre una discusión acalorada y una frase que revela algo mucho más oscuro? Algo que Freud, el padre del psicoanálisis, estudió durante años y llamó repetición compulsiva. Ese ciclo invisible en el que las mismas dinámicas destructivas se repiten sin cesar, como si hubiera un guión oculto que lo controlara todo. Hoy vamos a hablar de 7 frases. 7 frases que, cuando salen de la boca de un hijo adulto, no son solo palabras duras, son señales. Señales de que algo en el inconsciente de esa relación está profundamente roto. Y lo más doloroso, señales de que tal vez necesites alejarte para sobrevivir emocionalmente. Sé que parece brutal, sé que va en contra de todo lo que siempre has creído sobre ser madre, ser padre, pero estas 7 frases revelan patrones que no van a cambiar solo porque ames más, solo porque lo intentes más, solo porque te sacrifiques más. De hecho, cuanto más lo intentas, más se profundiza el ciclo, y Freud lo sabía. Veía estas dinámicas todos los días en el diván, personas atrapadas en relaciones que las destruían, incapaces de salir porque confundían el sufrimiento con el amor. Así que respira hondo, porque lo que viene a continuación puede liberarte de años de culpa, de noches en vela, de conversaciones internas en las que te preguntas dónde te equivocaste. La verdad es que quizá no te equivocaste. Quizás solo te hayas convertido en rehén de algo que va más allá del amor, un patrón inconsciente que tu hijo repite sin darse cuenta y que te consume en el proceso. Y la primera de esas frases empieza con una palabra que debería hacerte parar todo y prestar mucha atención. Una palabra que transforma el amor en deuda, que transforma la historia en una cuenta bancaria, que te convierte en deudor eterno de alguien a quien trajiste al mundo. Empecemos por ella. ¿Conoces esa sensación de estar siempre en deuda? Incluso cuando ya lo has dado todo, incluso cuando tu cuerpo está cansado, tu cuenta bancaria está al límite y tu corazón ya no puede soportar más peticiones, más exigencias, más miradas de desaprobación. Pues ahí es exactamente donde reside la primera frase, y puede venir de 1000 formas diferentes, pero el núcleo es siempre el mismo. Me debes esto. A veces se dice así, directamente, sin rodeos. Otras veces viene envuelta en papel de dolor, después de todo lo que he pasado por tu culpa, o bien disfrazada de justicia. Ahora te toca a ti ayudarme, ¿no? Y está la versión más cruel, la que viene acompañada de un suspiro profundo y una mirada que te atraviesa. Si realmente te importara, lo harías por mí. Cada versión de esta frase lleva el mismo mensaje oculto. Eres un deudor. Toda tu vida como padre o madre ha quedado registrada en un libro de cuentas invisible y ahora ha llegado la hora de pagar, con intereses, con corrección y sin fecha de caducidad. Freud lo llamaba culpa neurótica. No es la culpa sana, la que sentimos cuando realmente nos equivocamos y necesitamos arreglarlo. Es la culpa fabricada, la culpa que no tiene su origen en nada real, sino en una narrativa que se ha ido construyendo ladrillo a ladrillo dentro de la cabeza de alguien que no ha sabido elaborar sus propias frustraciones. Déjame explicártelo de una manera más sencilla. Cuando un hijo crece y se enfrenta a la vida real, a las decepciones, a las dificultades, a las puertas que no se abren, necesita encontrar un culpable. Porque aceptar que la vida es dura, que no todo depende de nosotros, que a veces las cosas simplemente no salen bien, duele demasiado. Es más fácil señalar con el dedo. ¿Y a quién señala? Al principio, al origen, a ti. Te conviertes en el chivo expiatorio de una historia que él ha reescrito en su propia mente. Aquella vez que no pudiste comprarle el juguete que quería, se convirtió en la prueba de que nunca te importó.
Aquel día que llegaste tarde del trabajo porque tenías que pagar las facturas, se convirtió en abandono emocional. Esa decisión difícil que tomaste, sopesando los pros y los contras, perdiendo el sueño, haciendo lo mejor que podías con lo que tenías, se convirtió en arruinaste mi vida. Y lo peor, él lo cree. No es que esté mintiendo a propósito, es que en su inconsciente esa narrativa se ha convertido en realidad. Y cuando te lo echa en cara, cuando te hace sentir que le debes algo, no te está pidiendo ayuda, te está cobrando una deuda emocional que nunca contrajiste. ¿Te acuerdas de cuando era pequeño y lo llevabas en brazos, aunque te doliera la espalda? ¿De cuando compartías el último trozo de comida porque querías que comiera bien? ¿De cuando renunciaste a tus sueños, a tus deseos, a tu descanso, porque ser padre, ser madre, era más importante que cualquier otra cosa? Pues sí, todo eso se ha borrado. O peor aún, se ha convertido en una deuda, como si cada sacrificio tuyo fuera una cuenta que él te está cobrando ahora, con la diferencia de que, en esta matemática distorsionada, cuanto más has dado, más debes. Y eso te atrapa, te paraliza, porque miras atrás y ves toda esa historia, todo ese amor y piensas, pero si he hecho tanto, ¿cómo es posible que no sea suficiente? La respuesta, por dolorosa que sea, es esta: nunca será suficiente. Porque lo que se cobra no es lo que hiciste o dejaste de hacer, es lo que él necesita creer para no afrontar su propia responsabilidad sobre su vida. Freud diría que ese hijo está proyectando, está echándote la culpa que, en el fondo, siente por no estar donde le gustaría estar, y mientras pueda culparte no tiene que crecer, no tiene que mirarse al espejo, no tiene que asumir que, sí, la vida es difícil, y que eso no es culpa de nadie, pero el precio de eso eres tú. Es tu tranquilidad, es tu dignidad, es el resto de tu vida consumida por una deuda imaginaria que nunca se saldará. Piensa en cuántas noches has perdido el sueño pensando, ¿debería haber hecho las cosas de otra manera? Si le hubiera dado lo que me pidió hace 5 años, ¿hoy sería diferente? Si tuviera más dinero, más tiempo, más paciencia, ¿me vería de otra manera? La verdad es que no, porque esa deuda que él cobra no tiene nada que ver con el pasado real. Tiene que ver con el pasado que él inventó, con la versión de la historia que necesita mantener viva para justificar dónde está hoy. ¿Y tú? Tú te quedas ahí, rehén de esa historia reescrita, tratando de pagar una cuenta que aumenta cada vez que crees que estás a punto de saldarla. Es como secar hielo. Cuanto más te esfuerzas, más se derrite. Y cuando te das cuenta de eso, cuando finalmente entiendes que no importa cuánto des, nunca será suficiente, llega el momento más aterrador. Tienes que decidir si vas a seguir pagando o si vas a romper ese contrato que nunca firmaste. Pero esa no es la única trampa. Hay otra frase más sutil que no cobra dinero, sino toda tu existencia. Hay un tipo de violencia que no grita, no golpea, no deja marcas visibles, pero duele tanto como las demás, quizá incluso más. Es la violencia de ser borrado, de ser tratado como si no tuvieras nada más que ofrecer, como si tu voz no importara, como si el simple hecho de haber vivido más, de haber atravesado décadas de experiencias, de haber sobrevivido a cosas que tu hijo ni siquiera imagina, fuera motivo de vergüenza. La segunda frase que debería hacerte parar y prestar atención es esta: eres viejo, ya no entiendes nada. Puede incluso venir de otras formas. Eso es cosa de tu generación. O los tiempos han cambiado, mamá. O esa sonrisa condescendiente en la comisura de los labios, mientras cambia de tema como si hubieras dicho algo irrelevante, casi vergonzoso. Pero el mensaje es siempre el mismo: estás caducado, tu opinión no vale nada, tu tiempo ha pasado, y ahora lo mejor que puedes hacer es callarte y no estorbar. Esta frase no solo es irrespetuosa, es estratégica, porque cuando alguien te reduce a tu edad, cuando alguien utiliza el hecho de que tienes 60, 70 u 80 años como argumento para silenciarte, lo que está haciendo, en realidad, es despojarte de tu poder. Freud lo llamaría narcisismo de las pequeñas diferencias, cuando una persona necesita menospreciarte para sentirse superior. Piénsalo conmigo, tu hijo creció viéndote como un referente. Tú eras quien tenía las respuestas, quien resolvía los problemas, quien sabía el camino. Y ahora quieres ser el dueño de la verdad, pero para que eso suceda tú tienes que abandonar el trono. Y la forma más fácil de sacarte de allí no es demostrar que él sabe más, es demostrar que tú sabes menos. ¿Y cómo?
Sencillo, eres viejo. Viejo se ha convertido en sinónimo de obsoleto, de anticuado, de peso muerto. Y lo peor de todo es que esa frase no solo se refiere a lo que dices, se refiere a quién eres. Ataca tu identidad. Dice que tú, como persona, como ser pensante, como alguien que ha vivido, amado, sufrido, aprendido, ya no tienes valor, que lo único que queda de ti es el número de años que figura en tu certificado de nacimiento. Pero déjame decirte algo que quizá nadie te haya dicho últimamente. No te has vuelto tonto solo porque hayas envejecido. No has perdido la capacidad de entender el mundo solo porque haya cambiado. De hecho, ha ocurrido lo contrario. Tienes algo que tu hijo aún no tiene: perspectiva. Has visto modas ir y venir. Has visto promesas que no se han cumplido. Has visto a personas que parecían tener razón revelarse equivocadas. Sabes que no es oro todo lo que reluce, que no todos los caminos nuevos son mejores que los antiguos, que algunas cosas, por mucho que intenten reinventarlas, siguen siendo los mismos dolores con ropas diferentes. Y eso molesta, porque cuando hablas, no solo estás dando tu opinión, estás ofreciendo un atajo, una advertencia, una luz encendida en un camino que tú ya has recorrido en la oscuridad. Pero si tu hijo acepta eso, pierde la ilusión de que lo está descubriendo todo por sí mismo, de que es más inteligente, más evolucionado, más preparado de lo que tú fuiste. Entonces te calla, te invalida, te convierte en una reliquia. Y tú, que ya llevas el peso natural del tiempo, que ya sientes el cuerpo más cansado, la memoria más lenta, las cosas cambiando demasiado rápido, todavía tienes que cargar con ese otro peso, el peso de ser tratado como inútil por quien tú creaste. ¿Sabes lo que más duele? Que esa desvalorización no viene de un extraño en la calle, no viene de alguien que no te conoce, viene de dentro de casa, viene de quien debería defenderte, honrarte, protegerte, viene de quien sostuviste en tus brazos cuando el mundo parecía demasiado grande, viene de quien consolaste en las noches de miedo, en los días difíciles, en las ocasiones en que pensaba que no iba a conseguirlo. Y ahora que eres tú quien se siente perdido en un mundo que ha cambiado demasiado rápido, que eres tú quien necesita un poco de paciencia, de escucha, de consideración, él te da la espalda, se ríe, suspira con impaciencia, te trata como si fueras un estorbo. Freud diría que este hijo está tratando de matar al padre simbólicamente, no en sentido literal, sino en sentido psicológico. Necesita destronarte para sentirse adulto, y en lugar de hacerlo de forma saludable, asumiendo su propia vida sin necesidad de rebajarte, elige borrarte, silenciarte, envejecerte antes de tiempo. Pero aquí está la verdad que aún no ha aprendido. El respeto no tiene edad, la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Y tratar a alguien como desechable solo porque tiene arrugas no es señal de evolución, es señal de crueldad. ¿Sabes cuántas veces, a lo largo de tu vida, te has tragado tus propias opiniones para no crear conflicto? ¿Cuántas veces has dejado de decir lo que pensabas porque no querías que te vieran como aburrido, anticuado, pasado de moda? ¿Cuántas veces has bajado tu propia voz solo para encajar en el espacio que te han dado? Y aún así, no ha sido suficiente. Porque no importa cuánto te calles, te encogas, te adaptes, para quien quiere borrarte, siempre estarás hablando demasiado, existiendo demasiado, siendo demasiado. No tienes que demostrar que sigues siendo relevante, no tienes que buscar la aprobación de alguien que debería honrarte de forma natural. Si tu hijo no es capaz de ver el valor de quien te dio la vida, quien te enseñó a caminar, a hablar, a existir, el problema no eres tú, es él. Y cuando intentas resistirte, cuando te atreves a discrepar o simplemente a existir con tus propias opiniones, llega la tercera frase. Y esa es pura chantaje emocional. Ahora viene la que, de todas las frases, es quizás la más confusa, porque suena casi como madurez, casi como fuerza, casi como si tu hijo estuviera por fin creciendo y asumiendo su propia vida. Pero presta atención al tono, presta atención al contexto. Presta atención a lo que viene justo después de que se dice. La tercera frase es esta: si no me ayudas, me las arreglaré solo. Y sus variaciones: está bien, no te necesito. O lo resolveré a mi manera entonces. O la que duele más: no te preocupes, sé cuándo no soy bienvenido. A primera vista parece autonomía. Parece que te está liberando de una responsabilidad,
pero míralo de nuevo. Siente el peso de eso, porque lo que realmente está diciendo es: o haces lo que yo quiero o me voy de tu vida. Eso no es independencia, es un ultimátum, es chantaje emocional disfrazado de confianza en uno mismo. Freud hablaba del amor condicional patológico, ese tipo de amor que solo existe cuando se cumplen ciertas condiciones. Te quiero, si me das esto, me quedo contigo, si haces aquello. Y cuando esas condiciones no se cumplen, el amor desaparece. O mejor dicho, nunca estuvo realmente ahí, porque el amor verdadero, el amor sano, el amor que sustenta una relación entre padres e hijos adultos, no depende de transacciones, no depende de que abras la cartera, de que cedas en todo, de que te anules para que él quede satisfecho. El amor verdadero resiste las diferencias, resiste los noes, resiste incluso las decepciones. Pero cuando tu hijo utiliza esa frase, lo que está haciendo es ponerte en una encrucijada imposible. Por un lado, ceder a lo que él quiere, aunque no puedas, aunque no estés de acuerdo, aunque te duela. Por otro lado, perderlo. Y él sabe que esa es tu mayor herida. Ha crecido sabiendo que harías cualquier cosa para no perderlo, así que lo explota. Y sientes un nudo en el corazón, porque la idea de ver a tu hijo alejarse, de no estar presente en su vida, de ser excluido como si nunca hubieras importado, es demasiado terrible de soportar. Así que cedes, una vez más, y otra vez, y otra vez. Le prestas el dinero que no tienes, cancelas tus planes para estar disponible, te tragas tus propias necesidades, tus propios límites, tus propios dolores, porque la alternativa, que se vaya, parece peor que cualquier sacrificio. Pero esto es lo que Freud te diría si estuviera sentado frente a ti. Cuando alguien amenaza con irse cada vez que no cumples con sus expectativas, esa persona no está contigo por amor, está contigo por conveniencia. Y eso duele. Duele porque recuerdas cuando era pequeño, cuando te buscaba sin segundas intenciones, sin exigencias, sin condiciones. Recuerdas cuando solo quería estar cerca de ti, porque tú eras seguridad, eras calidez, eras hogar. Y ahora solo te busca cuando necesita algo. Y cuando no puedes dárselo, cuando te atreves a decir: esta vez no puedo, no estoy de acuerdo con eso, también tengo que cuidar de mí mismo, él se marcha o amenaza con marcharse. Y cada vez que lo hace, te sientes un poco más pequeño, un poco más desesperado, un poco más dispuesto a hacer cualquier cosa, a pagar cualquier precio, solo para que no te abandone. Pero seamos sinceros, ya te han abandonado. Porque estar presente físicamente, aparecer cuando necesita dinero, llamar cuando quiere un favor, eso no es presencia de verdad. Eso es utilizar. Y ser utilizado, incluso por alguien a quien quieres, incluso por alguien a quien has engendrado, duele tanto como ser abandonado. La diferencia es que, cuando alguien se va para siempre, el dolor tiene un final. Duele, sangra, pero se cura. Pero cuando alguien se queda lo suficiente cerca como para mantenerte en vilo, dándote migajas de atención a cambio de todo lo que tienes, ese dolor nunca termina. Se renueva con cada petición, con cada amenaza velada, cada vez que te ves rehén de la posibilidad de ser descartado. Así que, si tu hijo utiliza esa frase, si convierte cada no tuyo en una crisis, en una amenaza, en un alejamiento calculado, tienes que entender que no eres tú quien está fallando, es la relación la que ya ha fallado, porque las relaciones sanas no funcionan con miedo, funcionan con respeto, con reciprocidad, con espacio para que ambos existan íntegros, con límites, con voluntades propias. Y si él no puede aceptar eso, si la única forma de que él se quede cerca es que tú te anules por completo, entonces tal vez sea hora de dejarlo ir. No porque no lo ames, sino porque tú también mereces ser amada, de verdad, sin condiciones, sin amenazas. Pero esa frase, por dolorosa que sea, aún no es la peor. Porque hay otra, una que va más allá, que ataca no lo que haces, sino quién has sido durante toda su vida. Y cuando aparece esa cuarta frase, lo reescribe todo. Hay un tipo de ataque que no se puede defender, porque no ocurre en el presente. Reescribe el pasado. Toma todo lo que has vivido, todo lo que has dado, todo lo que has sido, y lo transforma en una versión distorsionada, irreconocible, casi monstruosa. La cuarta frase que debería hacerte parar y mirar a los ojos a tu hijo es esta:
Tú eres el culpable de que yo sea así. Puede ir acompañada de acusaciones específicas. Si me hubieras prestado más atención, no sería tan ansioso. O, si hubiera sido diferente, no estaría en esta situación. O la versión más amplia y devastadora, mi vida es un fracaso por tu culpa. Y cuando escuchas eso, algo dentro de ti se derrumba, porque inmediatamente retrocedes en el tiempo. Revives cada decisión difícil que tomaste, cada sacrificio que hiciste, pensando que estabas protegiendo, ayudando, amando. Y ahora, todos esos recuerdos se te echan en cara como pruebas de un delito que ni siquiera sabías que estabas cometiendo. Freud lo llamaba determinismo psíquico distorsionado, la idea de que todo lo que somos hoy es el resultado directo de lo que vivimos en el pasado, lo cual, en parte, es cierto. Nuestras experiencias moldean quiénes nos convertimos. Pero aquí está el problema. Cuando un hijo adulto utiliza esto como arma, se niega a asumir cualquier responsabilidad por su propia vida. Está diciendo, no tengo elección. Soy así porque tú me hiciste así. Y por lo tanto, todo lo malo que me pasa es culpa tuya. Esto te convierte en un acusado permanente en un tribunal que nunca cierra. Cada problema suyo se convierte en una prueba en tu contra. Cada dificultad que enfrenta, cada relación que no funciona, cada trabajo que pierde, cada frustración que siente, todo se remonta a ti, como si fueras el autor de un guión que él solo está interpretando, sin autonomía, sin voluntad propia, sin poder de cambio. Y tú lo crees, porque eres humano, porque has cometido errores, porque hubo días en los que estabas demasiado cansado, días en los que perdiste la paciencia, días en los que no fuiste el padre o la madre que te hubiera gustado ser. Y ahora, todo eso se utiliza en tu contra como prueba definitiva de que has fracasado. Pero aquí está la verdad que tu hijo no quiere oír. Sí, has tenido un impacto en su vida. Sí, tus decisiones han moldeado parte de lo que él es. Pero él no es una víctima permanente del pasado. Es un adulto con libre albedrío, con capacidad de decisión, con poder para cambiar su propia narrativa. Cuando se niega a verlo, cuando se aferra a la idea de que tú eres eternamente responsable de lo que es hoy, se está aprisionando a sí mismo, y al mismo tiempo te aprisiona a ti con él, porque mientras cargues con esa culpa, mientras creas que realmente has destruido su vida, seguirás intentando arreglarlo, seguirás sacrificándote, seguirás aceptando que te traten mal porque en el fondo crees que te lo mereces. Y eso es exactamente lo que mantiene el ciclo en funcionamiento. Freud también decía que la neurosis es, a menudo, una negativa a crecer, una negativa a afrontar la realidad de que somos responsables de nuestras propias decisiones. Y cuando un hijo adulto culpa a sus padres de todo, se está negando a crecer, se niega a mirarse al espejo y decir, sí, mi infancia tuvo problemas, sí, mis padres no fueron perfectos, pero ahora, ¿qué hago con eso? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo construyo algo nuevo? Pero en lugar de eso, se queda estancado. Y te estanca a ti también. ¿Sabes cuántas veces has pedido perdón por cosas que tal vez ni siquiera necesitaban perdón? ¿Cuántas veces has dicho, perdóname, por haber trabajado mucho, por haber sido estricto cuando era necesario, por no haber podido dar todo lo que querías? ¿Cuántas veces te has arrodillado emocionalmente, suplicando que te vea como alguien que lo intentó, que amó, que hizo lo mejor que pudo, y aún así no fue suficiente? Porque esa frase no es una invitación al diálogo, no es un intento de entender el pasado para seguir adelante, es una condena, y las condenas no admiten apelación. No puedes pasar el resto de tu vida defendiéndote de acusaciones que cambian de forma cada vez que crees que finalmente te has explicado. No puedes vivir en un tribunal donde siempre eres culpable, donde cada intento de defensa se ve como una prueba más en tu contra. Y si estás escuchando esto ahora y sientes un nudo en el pecho, si te estás preguntando, ¿realmente fui tan malo? Necesito que te detengas un segundo, respira hondo y escucha esto. No fuiste perfecto, nadie lo es, pero imperfecto no es sinónimo de destructor. Cometer errores no te convierte en un villano. Y si has dado amor aunque sea imperfecto, aunque sea cansado, aunque a veces sea torpe, no has destruido a nadie. Si este vídeo te parece lógico, si reconoces estas frases, estos patrones, estos dolores, deja un comentario aquí abajo. A veces,
Con solo escribir, con solo sacarlo fuera, ya empiezas a liberarte. Y si quieres continuar este viaje para recuperar tu paz y tu dignidad, suscríbete al canal. Estamos aquí, no para enseñarte teorías complicadas, sino para recordarte quién eres y lo que te mereces. Pero la historia no termina aquí, porque hay una quinta frase, y esa es la que intenta borrarlo todo. Todo. Hay momentos en la vida en los que una sola frase puede derrumbar años enteros. Puede tomar todos los recuerdos que guardas con cariño, todas las pruebas de tu amor, todas las noches que pasaste en vela cuidando, preocupándote, protegiendo, y borrarlo todo de una vez, como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido una mentira. La quinta frase es la más cruel de todas, y es esta: nunca me has querido de verdad. Cuando oyes eso, el mundo se detiene, porque lo que está diciendo no es que hayas fallado en una situación concreta, no es que hayas fallado en un momento concreto, está diciendo que todo, absolutamente todo fue falso, que cada abrazo que le diste no significó nada, que cada sacrificio que hiciste no cuenta, que aquella vez que renunciaste a tus sueños para garantizar los suyos, aquella noche en la que lloraste de preocupación, aquellos años en los que viviste más para él que para ti, nada de eso fue amor. ¿Y cómo te defiendes de una acusación así? ¿Cómo demuestras el amor? ¿Cómo presentas pruebas de algo que es invisible, intangible, pero que sabes en lo más profundo de tu corazón que fue real? No puedes. Y es precisamente por eso que esa frase es tan poderosa, porque te desarma por completo, te deja sin suelo, sin argumentos, sin salida. Puedes intentar recordar, pero yo hice esto, yo estaba allí cuando, yo siempre, y nada de eso importa, porque en su cabeza tú nunca amaste. Freud hablaba de la falsificación retroactiva de la memoria. Es cuando una persona, debido a traumas no resueltos, frustraciones acumuladas, dolores que no sabe procesar, comienza a reescribir el pasado, toma recuerdos reales y los distorsiona, transforma gestos de amor en gestos de obligación, transforma la presencia en ausencia, transforma el cuidado en negligencia, y lo peor, lo cree. No es una mentira consciente, es una reconfiguración interna. Es como si su cerebro hubiera reescrito el código de toda la historia, y ahora lo que ve cuando mira atrás no tiene nada que ver con lo que tú viviste. Pero eso no hace que la acusación sea menos devastadora, porque cuando tu hijo te mira a los ojos y te dice que nunca le has querido, no estás lidiando solo con una frase, estás lidiando con la negación de quien has sido toda tu vida. Y hay más. Esa frase no solo se refiere al pasado, se refiere al presente. Porque cuando él dice que nunca lo amaste, está diciendo implícitamente, y yo no tengo por qué amarte. Se está liberando de cualquier responsabilidad afectiva. Está justificando cualquier comportamiento cruel, cualquier abandono, cualquier falta de respeto. Porque si nunca lo has amado, ¿por qué debería él amarte ahora? Esto convierte la relación en un campo minado emocional, donde siempre estás tratando de demostrar algo que nunca será reconocido, donde siempre estás buscando una validación que nunca llegará. ¿Sabes lo que pasa cuando pasas años escuchando, directa o indirectamente, que tu amor no cuenta? Empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a cuestionar tus propios recuerdos. ¿Realmente amé? ¿O solo creí que estaba amando, pero en realidad solo estaba cumpliendo un papel? ¿Todo lo que sentí fue una ilusión? Y eso es peligroso. Porque cuando pierdes la confianza en tus propias emociones, en tus propias experiencias, pierdes una parte de ti mismo. Freud lo llamaría gaslighting afectivo, hacer que alguien dude de la realidad emocional que ha vivido. Y cuando eso viene de un hijo, alguien a quien conoces desde el primer segundo de vida, alguien a quien llevaste en brazos, alimentaste, acunaste para dormir, el dolor es indescriptible. Pero tengo que decirte algo: si amaste, amaste. No importa si él no puede verlo, no importa si él reescribió todo en su cabeza, no importa si usa esa frase como arma para herirte, la verdad de lo que sentiste, de lo que viviste, de lo que diste, no está en su memoria, está en ti, y nadie puede quitarte eso. El amor no es algo que se demuestra, es algo que se vive, y tú lo viviste. Puede que no hayas sido perfecto, puede que hayas cometido errores, puede que hayas tomado decisiones que, mirando ahora, tomarías de otra manera, pero eso no borra el amor, solo te hace humano. Y si tu hijo no es capaz de verlo,
si necesita creer que nunca lo has querido para justificar la ira que siente, la distancia que ha creado, el desprecio que cultiva, entonces el problema no es tu amor, es su incapacidad para reconocerlo, y no puedes pasar el resto de tu vida tratando de convencer a alguien de algo que debería ser obvio. No puedes vivir de rodillas, suplicando que te vean, que te recuerden, que te reconozcan, porque llega un momento en el que tienes que elegir, o sigues intentando demostrar tu amor a quien ha decidido no creer, o proteges lo que te queda de dignidad y te alejas. Y sé que esto parece imposible. Sé que todo en ti grita que una madre no se rinde, que un padre no abandona, pero tú no te estás rindiendo, estás sobreviviendo. Estás eligiendo no ser destruido por alguien que ha convertido tu amor en un arma, pero aún hay más, porque cuando estás destrozado, cuando apenas puedes respirar por el dolor, llega la sexta frase, y esa te hace dudar de tu propia cordura. Ahora llegamos al punto en el que la manipulación alcanza su etapa más peligrosa, porque todas las frases anteriores dolían, sí, te exigían, te menospreciaban, te amenazaban, te culpaban, te negaban. Pero esta sexta frase, esta va más allá. No ataca lo que hiciste, ataca tu percepción de la realidad. Intenta convencerte de que estás loco. La sexta frase es, tú estás loco, yo no. Y todas sus variaciones, necesitas ayuda, o te estás volviendo senil, o esa dicha con falsa preocupación. Mamá, creo que deberías ir al médico, estás muy confusa. Cuando escuchas eso, ocurre algo muy específico. Dejas de confiar en ti mismo. Empiezas a cuestionar si lo que sentiste fue real, si lo que oíste fue realmente dicho, si la conversación ocurrió así o si estás distorsionándolo todo en tu cabeza. Y ese es precisamente el objetivo. Freud lo llamaba proyección. Es cuando una persona toma lo que no puede aceptar de sí misma, la ira, la crueldad, la inestabilidad, y lo proyecta en el otro. Te acusa de ser exactamente lo que ella es, y lo hace con tanta convicción que empiezas a dudar. Te pondré un ejemplo muy práctico. Tu hijo te trata mal durante una conversación. Grita, te falta al respeto, dice cosas duras. Horas más tarde, cuando intentas hablar sobre ello, lo niega. Yo no grité. Estás exagerando. O peor aún, te lo has inventado. Y tú te quedas ahí, confundido, repasando mentalmente la escena, tratando de estar seguro de lo que pasó, porque si él dice que no fue así, quizás lo has entendido mal, quizás te lo estás inventando, quizás tu memoria te falla. Esto tiene un nombre. Se llama gaslighting. Y cuando ocurre dentro de la familia, cuando viene de alguien a quien amas y en quien confías, es devastador, porque ya no estás seguro de nada. Pierdes el suelo bajo tus pies, pierdes la confianza en tus propios recuerdos, en tus propios sentimientos, en tu propia cordura. Y aquí está el verdadero peligro. Cuando empiezas a dudar de ti mismo, pierdes el poder de reaccionar. Porque ¿cómo vas a establecer un límite si no estás seguro de que se ha cruzado la línea? ¿Cómo vas a defenderte si ya no sabes si el ataque fue real o imaginario? Te conviertes en rehén de la versión de la realidad que él crea, y él lo sabe. ¿Sabes cuántas veces has escuchado algo doloroso y, cuando has intentado abordar el tema, te han tratado como si estuvieras loco por haberte sentido herido? ¿Cuántas veces has salido de una conversación con tu hijo sintiendo que de alguna manera tú eres el problema, que eres demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado complicado? ¿Cuántas veces has pedido perdón por sentirte mal, como si sentir fuera un delito? No es casualidad, es una estrategia, porque mientras tú estás ocupado dudando de ti mismo, él no tiene que responsabilizarse de nada. Mientras tú cuestionas tu propia lucidez, él es libre de seguir haciéndote daño sin consecuencias. Freud diría que esta es la forma más sofisticada de defensa del ego. Cuando alguien no puede lidiar con la culpa de estar lastimando a otra persona, cuando no puede admitir que está siendo cruel, invierte el juego, convierte a la víctima en villana, te hace creer que el problema eres tú. Y funciona, porque ya estás vulnerable, ya estás cansado, ya has pasado por todas las demás frases, ya cargas con el peso de todas las demás acusaciones, así que cuando él dice que estás loco, una parte de ti empieza a creerlo. Quizás realmente estoy exagerando, quizás estoy viendo cosas que no existen, quizás el problema soy yo,
Y entonces dejas de quejarte, dejas de defenderte, te lo tragas todo. Porque si tú eres el problema, entonces la solución es que desaparezcas, es que te calles, es que desaparezcas un poco más cada día hasta que no quede nada. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Si lo sientes, es real. Si te duele, es verdad. Si tu cuerpo te pide que te vayas, que te protejas, que te alejes, no es una locura. Es instinto de supervivencia. No te lo estás inventando, no estás exagerando. No te estás volviendo senil solo porque te niegas a aceptar que te maltraten. De hecho, cuestionar tu propia cordura ante el abuso es una de las señales más claras de que aún estás cuerdo, porque sigues intentando entenderlo, sigues buscando lógica en una situación que no tiene ninguna lógica, y eso demuestra que tu mente funciona. Lo que no funciona es la relación. Así que si tu hijo te está haciendo dudar de ti mismo, si está reescribiendo conversaciones, negando hechos, distorsionando situaciones, no necesitas un médico, necesitas distancia, necesitas salir de ese campo minado antes de que destruya por completo tu capacidad de confiar en ti mismo, porque hay una última frase, la séptima, y esa es el silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Esa es la que revela que no hay nada más que hacer. La última frase puede parecer a primera vista la menos agresiva de todas. No hay gritos, no hay acusaciones directas, no hay amenazas explícitas, pero es, quizás, la que más duele, porque no te ataca, simplemente te borra. La séptima frase es, no te he pedido tu opinión, y todas las formas que adopta. Nadie te ha preguntado, o no tienes por qué meterte, o esa mirada de aburrimiento, ese suspiro cansado, ese gesto que dice, sin palabras, no importas. Freud hablaba de la muerte simbólica. Es cuando alguien te trata como si no existieras. Estás ahí, físicamente presente, pero emocionalmente invisible. Tus palabras no resuenan, tus preocupaciones no cuentan, tu presencia no importa. Y eso, de todas las formas de violencia, es quizás la más silenciosa y letal, porque a los gritos puedes responder, las acusaciones puedes rebatirlas, pero ¿cómo luchas contra el vacío? ¿Cómo reaccionas ante la nada? Piensa en cuántas veces has intentado dar un consejo sincero y te han interrumpido a mitad de la frase. ¿Cuántas veces has empezado a hablar y tu hijo ha cogido el móvil, ha desviado la mirada, ha cambiado de tema? ¿Cuántas veces has sentido que podrías salir de la habitación y nadie se daría cuenta? Esto no es solo una falta de respeto, es aniquilación. Es un mensaje claro de que ya no tienes cabida en su vida, que tu función ha terminado, que puedes seguir existiendo, pero preferiblemente en silencio, sin molestar, sin opinar, sin ocupar espacio. Y tú, que has pasado toda tu vida siendo necesario, siendo buscado, siendo el puerto seguro, de repente te ves obsoleto, desechable. Un mueble viejo que nadie sabe muy bien qué hacer con él, así que lo dejan en un rincón, acumulando polvo. Y quizás lo más doloroso es que tú sigues intentándolo, sigues buscando huecos en los que encajar, sigues ofreciendo ayuda que no se te pide, consejos que no se escuchan, amor que no se recibe, porque aceptar que te han reducido a nada a los ojos de quien tú creaste es casi imposible de digerir, pero ha llegado el momento de aceptarlo, no porque quieras, sino porque lo necesitas. Freud decía que la repetición compulsiva solo termina cuando la persona toma conciencia del patrón. Y ahora tú tienes conciencia. Has visto las 7 frases. Has reconocido lo que esconden. Has entendido que no se trata de que seas imperfecto. Se trata de dinámicas inconscientes que se han vuelto tóxicas y que si sigues alimentando, te consumirán hasta que no quede nada. Así que aquí está la verdad más liberadora de todas. Ya no tienes que justificarte. Ya no tienes que demostrar tu amor. Ya no tienes que cargar con culpas que no son tuyas. Y ya no tienes que permanecer en lugares donde te tratan como si fueras invisible. Alejarse de un hijo que utiliza estas frases no es fallar como padre o madre. Es elegir vivir. Es negarse a ser consumido por un ciclo que nunca terminará mientras sigas creyendo que más sacrificio, más paciencia, más amor cambiará algo. Freud también decía que solo podemos ayudar a quienes quieren ser ayudados. Y si tu hijo no es capaz de ver lo que está haciendo, si sigue repitiendo esos patrones,
La única persona a la que puedes salvar es a ti mismo. Y eso no es egoísmo, es amor propio, es dignidad, es justicia con todo lo que has vivido, sufrido y construido. Tus años no están hechos para ser desperdiciados en tribunales emocionales donde siempre eres culpable. Están hechos para ser vividos con paz, con ligereza, con personas que te ven, te respetan, te honran. No estás abandonando a nadie al trazar esta línea. Estás diciendo, yo también existo. Yo también merezco que me cuiden. Yo también tengo derecho a ser tratado con amor. Y si eso significa crear distancia, si eso significa reducir el contacto, si eso significa, en casos extremos, alejarse por completo, que así sea, porque ya has dado suficiente, ya lo has intentado lo suficiente, ya has sufrido lo suficiente. Ahora es el momento de elegirte a ti mismo. Entonces te pregunto, ¿cuál de estas 7 frases te ha llegado más profundamente? ¿Cuál te ha hecho detenerte y recordar una conversación, un momento, un dolor que aún llevas contigo? Déjalo aquí en los comentarios. No hace falta que lo cuentes todo, pero a veces, con solo nombrarlo, ya empiezas a liberarte y verás que no estás solo, que hay miles de padres y madres pasando exactamente por lo mismo. Y si este vídeo te ha ayudado, si ha aclarado algo que sentías pero no podías expresar con palabras, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí estamos construyendo un espacio de verdad, de acogida, de fuerza, un lugar donde puedes ser visto, escuchado y validado. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue viendo los próximos vídeos del canal, porque te mereces paz, te mereces respeto y te mereces vivir libre.